de un paciente que había tenido una lesión durante varios años. Tenía una lesión en el pene que había empezado como una lesión, como un papiloma, y cuando tenía relaciones sangraba. Era una cosa media difícil. Entonces él no acudió a un médico, pensó que el médico brujo, el curandero, le podía resolver el problema. Y el curandero pues encontró una solución muy fácil, le dijo: te han hecho brujería. Los hombres, por lo general, lo que presentan son pequeñas lesiones y al instante de que se las notan les da como vergüenza a algunos de ellos. Afortunadamente no son todos y no querían venir a la consulta, y ya en ocasiones cuando regresan a darse cuenta de lo que están haciendo y llegan a la consulta es bastante tarde. Desafortunadamente no les puedes curar, no les puedes hacer una cirugía que sea preservadora, sino tienes que mutilarlos muchas veces. Si tú le preguntas al paciente, dice: ¿y cómo se ha sentido estos días? ¿Cómo ha estado? Bien, doctor. Se levanta a orinar en la noche una besita y la mujer ataca. Mentira, te está levantando 3. Es muy cierto, es la mujer quien nos da mucha información, porque al hombre le da un poquito de temor conversar todas estas cosas. Por favor, acuden al especialista, es súper importante hacerlo oportunamente. Traten de buscar una buena opción, una buena solución, que no esté en brujos, que no esté en cosas extrañas. Busquen al especialista, que es el indicado para su salud. Bienvenidos a Atlas Podcast. Hoy les prometo un episodio distinto. Vamos a hablar de urología. Sí, pero desde las historias que no siempre se cuentan, esas que se guardan detrás. Porque detrás de cada cirugía, cada consulta, hay anécdotas que nos hacen reír, pensar y también valorar lo que significa trabajar con algo tan íntimo como el sistema urinario y reproductivo. Y para compartir todas estas experiencias, hoy me acompañan 2 colegas y grandes amigos, el doctor Francisco García y el doctor Ricardo Yepes, urólogos con quien he compartido quirófano, congresos y formación académica, además de una gran y cálida amistad y alguna que otra locura médica, ¿cierto, chicos? Sí, señor. Bueno, y hoy vamos a empezar con algo que todos vivimos a diario: los pacientes que llegan tarde o con ese demasiado tarde a la consulta. Doctor García, ¿vos te acuerdas de esos pacientes que veíamos en el Hospital Eugenio Espejo? Sí, es una situación bastante interesante esa que planteas, Cris, de los pacientes que por una u otra razón llegan tarde a la consulta. Y cuando decidimos tarde a la consulta no es que la consulta era a las 10 y llegaron a las 10:20, no. Que tenían que venir de una manera temprana porque se notaron que tenían algo y simplemente el pudor o la vergüenza de mostrar ciertas situaciones que se les podían presentar los hacía no venir. ¿Okay? Y una de las situaciones, yo dentro de la urología lo que más me dedico es al cáncer. Y dentro de esto, lo que es el cáncer de pene, era una situación que, bueno, hasta cierto punto los hombres que padecen esta situación, por lo general lo que presentan son pequeñas lesiones. Y al instante de que se las notan, les da como vergüenza a algunos de ellos. Afortunadamente no son todos. Y no querían venir a la consulta. Y ya en ocasiones cuando regresan a darse cuenta de lo que están haciendo y llegan a la consulta es bastante tarde, porque desafortunadamente no les puedes curar, no les puedes hacer una cirugía que sea preservadora, sino tienes que mutilarlos muchas veces. Y eso pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Es muy común en el medio ahora que tengan ese tipo de miedo, de recelo, sobre todo por el tema cultural, ancestral. A veces tenemos pacientes que viven en una realidad distinta a la nuestra, ¿no? No están en la ciudad, están en el campo, y eso hace que incluso tengan un poco más de ese recelo de llegar a la consulta, ¿cierto? Sí, totalmente. Desafortunadamente los pacientes que padecen este tipo de situaciones, específicamente en la parte del cáncer de pene, porque lo vemos mucho también en el cáncer de próstata o en las enfermedades prostáticas, no quieren venir porque tienen miedo a su hombría, tienen miedo a que dejen de tener esa situación que los hace machos. Y entonces, sobre todo, se ven en las poblaciones de escasos recursos o con bajo nivel cultural que ellos evitan tener que ir al médico por muchos temores. Primero, el temor cultural de la parte de la hombría, pero también desde el punto de vista del temor económico. Entonces, en muchas ocasiones, simplemente al notar algo, con ir a una consulta, no necesariamente con el especialista directamente, pueden venir con un médico general que simplemente los evalúe y les haga estar tranquilos, pero sobre todo los canalice hacia la atención que tienen que tener para poder obtener
una buena cura o una alternativa que les permita resolver el problema principalmente. Sí, amigo, tienes razón. Doctor Ricky, ¿a usted le ha pasado esto de que los pacientes vienen y hemos ido al brujo primero? ¿Les ha pasado que acuden a chamanes, médicos entre comillas de otra índole? ¿Nos puede contar algo que haya vivido? Una lesión en los genitales regularmente le da como un poco de ansiedad, un poco de temor poder decirlo, poder contarlo. Y por eso, pues ellos muchas veces recurren a amigos, recurren a conocidos, a gente que les recomienda cosas que realmente no tienen nada que ver con el tema, pero que ellos piensan en su momento que les puede ayudar. Recuerdo mucho de un paciente que había tenido una lesión durante varios años, tenía como unos 7 años. Claro que la esposa después me dijo, no, doctor, eso es mucho más, me dice, más tiempo. Tenía una lesión en el pene que había empezado como una lesión, como un papiloma, y esto pues aumentó, destruyó el glande, cuando tenía relaciones sangraba, era una cosa media difícil. Entonces él no acudió a un médico, sino que pues pensó que el médico brujo, el curandero, le podía resolver el problema. Y el curandero pues encontró una solución muy fácil, le dijo, te han hecho brujería. Entonces él, al sentirse que le habían hecho, al creerle al médico brujo que le habían hecho brujería, le dice, bueno, ¿y ahora cuál es la solución? Le dice, tienes que echarte la manteca de iguana macho. ¿Así? Le dice, pero ¿y dónde consigo eso? Entonces el brujo le dijo, yo te consigo, yo te puedo ayudar con eso. Entonces llegó con un pomo después de unos días, le entregó a él para que se ponga, y obviamente no se iba a curar, ¿no? Porque era una lesión grande, eso ya tenía cara de cáncer. Cuando yo le vi, ya era un cáncer eso. Pero sin embargo, bueno, pues él se aplicó su crema con toda la confianza en el médico brujo, y cuando no dio resultado le digo, ¿y qué hiciste? ¿Fuiste a reclamarle? Me dice, sí fui, me dice, pero él me dijo que lamentablemente él encargó a unos muchachos para que le saquen la manteca del iguana macho, y me dice, mínimo que estos muchachos lo que sacaron es la manteca del iguana hembra, y ese no sirve, ese no funciona, y otra vez se lo comió al cuento. Era un charlatán. Sí. Luego, pues cuando ya creyó un poco en mí, le hice una biopsia de próstata, porque inicialmente no quería, o sea, él se rehusaba a hacerse el chequeo. Le digo, yo te juro que puede ser un cáncer de próstata, de pene. Entonces le tomé una muestra, le mandé al patólogo y obviamente fue un cáncer avanzado. Y entonces ahí viene la segunda parte de este paciente, ¿no? Ya que se lo comieron al cuento inicialmente, le digo, yo tengo que hacerte una cirugía amplia, porque ya no hay nada que hacer con eso. Tengo que sacarte el pene desde la raíz, tengo que hacerte un retiro total, y aún así hay riesgo de que se queden metástasis. Entonces el hombre se fue a donde otro urólogo. Buscando una segunda opinión. Encontró por ahí un médico que había venido de China haciendo algunos cursos, algunas cosas, un famoso urólogo supuestamente. Y dice, no, te están exagerando. Le dice, entonces tenemos que cortarte solamente la mitad. Dice. Pero él tenía avanzado ese problema. Lo que pasa es que tenían que cortarle la mitad de atrás, no la de adelante. Muy probablemente. Entonces, cuando le hacen la cirugía a este señor, pues obviamente no fue suficiente y el paciente empezó a deteriorarse. Entonces me avisaron nuevamente para ver si yo podía hacer algo, pero ya no había forma de hacer algo. Tenía ganglios inguinales, ya estaba muy avanzado. Tarde. El paciente murió como a los 6 meses de eso y tuvo una pésima calidad de vida. Entonces, realmente el llamado es para eso, ¿no? O sea, primero hay que hacer las cosas como deben ser, acudir al especialista, quien te va a ayudar, quien te va a orientar con esto y darte la mejor solución. Ricky, pero si imagínate que es uno y entonces vas al especialista y está frente y tienes a Cristina al frente. ¿Para qué venía? Yo venía porque... Sí, ¿sabes? Me pasa comúnmente y me dicen, es que tengo vergüenza. Y yo, ¿qué pasa? Vergüenza es robar. Vergüenza no es venir al médico. Y gente que nos está viendo, por favor, acuden al especialista. Es súper importante hacerlo oportunamente. Dejen los miedos detrás. La salud es importante, la salud es vida. Y con vida podemos proyectarnos, podemos crecer y podemos hacer muchas cosas si es que tenemos familia. Ese es nuestro consejo en general, independientemente de que el urólogo sea hombre, sea mujer. Traten de buscar una buena opción, una buena solución, que no esté en brujos, que no esté en cosas extrañas. Busquen al especialista que es el indicado para su salud. Y mira, un pequeño comentario en ese detalle también, ¿no? Tuve otro paciente
que tuvo asimismo una lesión muy grande y pues él no avisó nunca, ¿no? Y la familia, él era preparado, era profesor, los hermanos, todos eran especialistas, el uno era radiólogo, muy amigo, y el otro era así mismo. Y entonces el regaño de la familia a él, ¿no? Decía, pero ¿cómo no vas a avisar? Decía, si esa es la cara del hombre. Cierto. Oigan, chicos, ¿y a ustedes les ha pasado comúnmente que la gente va y dice, ¿es cierto que eso de ir al urólogo es solo cosa de hombres? ¿Les ha pasado que la gente piensa, tiene esta idea de que ir al urólogo es solo cosa de hombres o solo de ir al urólogo cuando son hombres adultos ya mayores? ¿Qué experiencia tienen de esa situación? Si supieras que me ha pasado bastante, de hecho hay veces que, por ejemplo, entra una paciente femenina y sale y el paciente que viene después me dice, doctor, disculpe, salió una chica o salió una mujer. Y yo, sí. ¿Y es que usted ve mujeres también? Y yo, sí. Porque realmente vemos el sistema urinario y sistema urinario tenemos todos. Entonces, cuando hablamos del sistema urinario en sí, las complicaciones que pueden existir, realmente es algo que atañe a ambos sexos. Pero inclusive, en ocasiones, es la mujer la que viene a consultar por una situación que presenta el hombre. El esposo o la pareja. Sí, o lo traen arrastrado. Sí, y es ahí te devuelvo yo la pregunta y también se lo pregunto a Ricky. ¿Cuántas veces no les ha pasado que viene la pareja, se sientan así como están ustedes dos en este instante, está el médico aquí y le dice, y le empiezas a preguntar cosas que, ¿por qué viene? Bueno, doctor, es que yo vengo porque tengo una pequeña irritación. Ah, bueno, chévere. Y entonces le empiezas a preguntar y haces toda tu anamnesis y lo examinas y regresas y ya casi que cuando estás terminando la consulta sale la mujer. Disculpe, doctor, ¿y no le vas a preguntar lo otro? Sí, sí, se guardan, es verdad. Sí, por la misma situación de vergüenza que presentan. Y realmente el urólogo tiene una acción que digamos que desde el punto de vista integral sí, efectivamente trata a veces más hombres que mujeres, pero es un trato integral. Uno se vuelve como una especie de sacerdote, consejero, que le puedes hablar de lo que es la calidad de la vida, porque seamos sinceros. ¿A qué se asocia la calidad de vida del hombre y que está descrito científicamente? Porque nuestras consultas son con medicina basada en la evidencia. La calidad del hombre prácticamente está unida a su actividad sexual. ¿Ok? Y el hombre que se le altera su actividad sexual baja la calidad de vida. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podemos ayudarles a que mejoren en ese sentido. Sí, tienes razón. Y sabes otra cosa que también pasa, y no sé, Doc Ricky, usted no me va a dejar mentir, la vida sexual del varón, como dice Francisco, es sumamente importante, pero ahora el boom de no perder cabello. Y entonces tomar medicación, Francisco, ¿cierto? Sí. ¿Y qué les pasa? ¿Les pasa cuando van y dicen, es que estoy tomando medicación, ¿será que pasa algo? ¿Será que tiene alguna injerencia en lo que me pasa a diario? ¿Cómo los ha llevado a ellos? Por supuesto, a ver, ese es un tema bastante importante porque los medicamentos que mejoran la calidad y la cantidad de cabello, por lo regular son medicamentos que van a bloquear la testosterona, porque la testosterona influye mucho en este punto de la calvicie. Y entonces, el bloqueo de la testosterona, hay muchos pacientes que dicen, no, doctor, yo prefiero ser calvo, pero tener mi cosa que funcione. Pero asimismo hay pacientes que te dicen, pues doctor, yo prefiero verme guapo. Prefiero verme guapo, con pelo, con bastante pelo, y no me importa que tenga de vez en cuando alguna cosa. Bueno, tampoco es que les baja mucho la potencia, pero sí altera un poco la función sexual. Todos los medicamentos para disminuir la cantidad de testosterona obviamente van a mejorar con la calvicie, pero sin embargo van a producir este efecto secundario. Ahora, lo que tú antes le preguntabas a Francisco acerca de por qué los hombres no te visitan mucho y tienen este tabú con la parte sexual, ¿no? Y que la mujer viene con ellos, por poco se sienta al lado. Arrastrados. Y le dice, tú le preguntas al paciente, le dice, ¿y cómo se ha sentido estos días? ¿Cómo ha estado? Bien, doctor. Se levanta a orinar en la noche, una besita y la mujer ataca. Mentira, te está levantando 3. Es muy cierto, es la mujer quien nos da mucha información porque al hombre le da un poquito de temor conversar todas estas cosas. Así es. Y si te gusta lo que estamos haciendo hoy, suscríbete, dale like y comenta, activa la campana. Chicos, ¿y a ustedes les ha pasado que hay pacientes que van a la consulta y tienen miedo a hacerse la vasectomía? Porque hay un antes de la vasectomía y un después de la vasectomía. Sabes que con ese tema hay bastantes tabús, ¿ok?
Y realmente es una situación que yo de entrada siempre le digo, mire señor, si hubiese problema con la vasectomía, los médicos no se la hicieran. ¿Ok? Total. ¿Por qué? Porque tienen el temor a que se les vaya a alterar su hombría, que se les vaya a alterar su virilidad, que vayan a tener principalmente una disfunción eréctil y que no vayan a poder llevar a cabo un acto sexual en sí. Y no tiene absolutamente nada que ver. También tienen el miedo de que no les vaya a salir nada en el momento de la eyaculación y no, tampoco tiene nada que ver. Entonces sí pasa muchísimo, pero de ahora, bueno, afortunadamente hay como muchas campañas de información respecto a la vasectomía, porque realmente a mí me parece que es el método de planificación familiar más sencillo que existe. Yo les digo en mi consulta, ni se les va o sea, ni van a perder la potencia, ni se van a engordar, ni se van a volver locos. Porque son 3 cosas que a veces ellos lo vienen grabado en la cabeza y es como que no, tranquilos, no va a pasar nada. Es un corte específicamente para evitar que los espermatozoides lleguen hacia la canaleta vaginal. Entonces creo que eso es sumamente importante, ¿no? La buena información que uno puede dar al paciente, como dices tú, Francisco y doctor Ricky, la condición de que hayan buenas campañas informativas de lo útil que es el método y lo que nos puede pasar después con este método, que no nos va a traer ninguna complicación. Hablando de eso, ¿han tenido pacientes en la consulta que van y eventualmente tienen inflamaciones recurrentes en el pene, tienen muchas molestias, tienen que usar medicación y tienen miedo, igual como esa condición de no hacerlo, de circuncidarse? Circuncidarse porque después de la circuncisión no va a quedar bien, no voy a tener sensibilidad, o mi pene se va a ver más pequeño. ¿Le ha pasado, doc Ricky? Sí, claro que sí. Bueno, pero eso es lo que decía Francisco, la información es, hoy por hoy, es muy importante la información, ¿no? Yo no sé, había una campaña hace muchos años que hablaba sobre la vasectomía y la posible relación con el cáncer. Pues entonces se encontró realmente que algunos pacientes que hacían la vasectomía tenían cáncer de próstata. Entonces se empezó a investigar esto. Pero lo que se descubrió es que en realidad no es que la vasectomía desencadene el cáncer de próstata, sino que quien se hace más controles, una persona que lee, una persona que se ilustra, una persona que está preocupada de su cuerpo. Entonces ellos están más preocupados de las cosas y al hacerse más exámenes, al hacerse más chequeos, obviamente se va a encontrar más. Y una persona que lee, que está instruido, que pues se preocupa por su cuerpo, que evita el embarazo por medio de una vasectomía, pues es una persona que se hace más exámenes. Y esa fue la relación que se encontró. No fue mayor cantidad de cáncer de próstata por la vasectomía, sino que la persona que se hace una vasectomía tiene más controles. Claro, hace más prevención. Hace más prevención. Entonces, en la parte del pene también, pues es hasta cierto punto un poco de ignorancia creer que al cortar el prepucio, el pene no se va a estirar a su punto. Quien da la magnitud del estiramiento es el cuerpo cavernoso, y el cuerpo cavernoso no se lo toca para nada en una circuncisión. Así es. Solamente saca el prepucio. Entonces, realmente el paciente le va a ir excelente. Pero eso es con el tiempo, los pacientes que se hacen la circuncisión van comentando a sus amigos, van comentando a las personas y se va perdiendo el tabú. Pero desgraciadamente no es porque haya una campaña de información sobre eso, porque es un poquito difícil tocar también el tema. La parte sexual, decirlo en una pantalla y conversarles, es hasta un tabú eso. Y mucha gente que tenga un problema en el pene, que tenga irritación en el pene, ni siquiera lo comenta, ni siquiera lo conversa con las otras personas. Pero una circuncisión podría mejorar su calidad de vida muchísimo. Eso será lo que tiene que ver con lo que se escucha en redes y se lee de ¿es team sangre o team carne? Debe serlo. ¿Ah? ¿A qué se refiere eso usted, doctora, que es especialista en urología? La verdad, no tengo ni idea, Francisco. No, ¿nunca te he preguntado eso? No, caballero. Doctora, yo soy team sangre o team carne, te va a preguntar el paciente. O te dice más fácilmente, ¿tengo un pene de carne o tengo un pene de sangre? No creerlo, en serio, no me ha llegado esa consulta. Sí, si nos vamos a la parte científica, existen penes y penes, ¿no? Bueno, también dicen que penes y penas, ¿no? Pero realmente, ¿por qué? Porque el pene, en el mecanismo de la erección, se produce porque es un llenado de sangre. Entonces, hay hombres que poseen el órgano como tal, está más afuera del cuerpo que dentro del cuerpo. Y la diferencia está que
digamos que sin erección uno se ve más largo que el otro, pero al momento de haber la erección que se llena de sangre, prácticamente tiene el mismo tamaño, o quizás el que se vea más pequeño se ve más grande que el otro. Pero es una situación que anatómicamente puede variar entre un paciente y otro. Porque esa es otra cosa y otra situación que preocupa mucho a los pacientes de hacerse cualquier cosa a nivel genital, que es que piensan que va a quedar su virilidad disminuida, que se les va a O volver pierden más... la sensibilidad, ojo. Sí, pero sobre todo que van a perder tamaño. Porque es algo que influye muchísimo. Y realmente, ¿qué cosas crees tú que pueden hacer variar el tamaño de un pene? Por ejemplo, la adiposidad genital. Sí, claro. Sí, que es muy Por frecuente, supuesto. ¿no? Pacientes Sí. obesos, gorditos. Los que engordan, dice doctor, ya no me lo veo. Y entonces... Es que es la sombra que tapa al pajarito. Hay un dicho que me dijo un paciente, me dice, mientras menos panza, más lanza. Está bueno. Sí, es cierto, bueno, es la grasa debajo del hipogastrio. De cualquier manera, hombre sin panza no da confianza. Y bueno, hay varias cosas que decir en función a eso, pero volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Qué importante es acudir a un control periódico, y la consulta preventiva nos puede ayudar a detectar problemas silenciosos, cálculos e incluso tumores en etapas tempranas. La prevención siempre será menos dolorosa que el tratamiento. Y si te ha gustado lo que estás viendo, suscríbete, dale like, comenta y activa la campanita. Y ahora hablemos de historias de quirófano, las más interesantes, donde uno no sabe lo que se va a encontrar el momento que entramos al cuerpo humano, ¿cierto? Recuerden que hablar de quirófano es para nosotros como hablar del lugar, como de un lugar de concentración, de un lugar donde hay mucha adrenalina, donde el trabajo en equipo influye de todos lados, desde el auxiliar, el instrumentista, todos, y el anestesiólogo, todos somos un cuerpo súper importante en el momento del acto quirúrgico. Creo que nos han pasado un montón de cosas súper insólitas, súper así desconcertantes, que uno en ese momento no sabe qué es lo que va a pasar después, pero creo que cada uno tiene que contar una anécdota súper especial en el tema del quirófano. Doctor Panchito, ¿usted nos puede contar alguna anécdota de esas de quirófano? Que uno al final te ríes, ¿no? Te matas de la risa, pero ese rato la adrenalina te come, estás a 1000 en el quirófano. Ricardo Panchito. Ricardo. Bueno, en cuanto a quirófano, pues existe un montón de anécdotas, ¿no? Y tardaríamos mucho tiempo contándolos todos, pero creo que los médicos disfrutamos mucho de oír de nuestros colegas, de nuestros compañeros, los anécdotas que les han pasado a cada uno, y eso hasta nos tranquiliza un poco. Cada uno tiene una historia diferente en cuanto al quirófano. Creo que el ambiente influye mucho, el oír música, relajarse. Para otros es no tener música, más bien, porque temen concentrarse. Yo creo que el quirófano es una especie de un templo donde uno, con la camaradería, se concentra más, evoluciona mejor, los resultados son mejores. Pues te digo, lo peor que me pudo haber pasado en un quirófano es que a veces llegamos un poquito tensos y la gente está nerviosa, el auxiliar le tiene miedo al médico porque piensa que le va a hablar por alguna cosa, el instrumentista tiene un poco de temor porque es lo que va a pasar. Entonces, realmente el relajarse en un quirófano creo que es lo más importante. No deja de haber los momentos incómodos en los que, por ejemplo, le dices al instrumentista, deme el doble J, y dices doble J. No, me dijeron que había doble J. No entonces, hay, la palabra favorita en el quirófano, no hay. No hay, sí, entonces, ¿cómo no puede ser? O sea, si tú coordinaste una cirugía de un cálculo, estás con todo listo adentro y resulta que no hay una cosa, bueno, ya después te aparecen con el doble J y cuando dices, bueno, entonces vamos a poner otro instrumento, vamos a poner otra cosa, vamos a cambiar esa, y resulta, doctor, pero no me dijeron. Entonces, eso es incómodo, ¿no? Son cosas que te incomodan un poco, pero que a la larga, pues la gente de ahí aprende a vivir contigo, te ven todos los días, cuando se relajan, cuando están más tranquilos, es cuando funcionan mejor las cosas. Ha habido casos en los que hemos tenido tropiezos, por ejemplo, ayer me han operado ya en 2 clínicas, tenía un doble sistema con un riñón superior y un riñón inferior. En la parte superior había un cálculo de más o menos unos 2 centímetros y estaba muy dilatado ese riñón. Y en la parte inferior pues habían entrado ya con el ureteroscopio, revisaron y no encontraron cálculo.
Y le llevan a otra clínica porque había este problema y en la otra clínica tampoco encontraron el cálculo. Pero ahí estaba la imagen, estaba la tomografía y la mandaron nuevamente donde nosotros con la imagen ahí. Entonces empezamos a revisar, yo me imaginé que tenía un doble sistema, empecé a buscar el doble sistema, un doble uréter, empecé a buscar desde la vejiga, no lo encontré. Llegué al riñón nuevamente y no encontré el camino hacia el sistema superior. Entonces se me ocurrió intentar con una guía de doble J funcionar un poco todos los extremos, todos los sitios que se ven, y de pronto la guía doble J se fue hacia arriba por un segmento. Entonces con el láser hicimos una ampliación de este punto, subimos hasta allá con el ureteroscopio. Tenía estenótico. Tenía estenótico, sí, tenía un doble sistema con un sistema superior estrecho y no se podía pasar y no se veía siquiera ese punto. Apenas se pronunciaba un poquito. Entonces al levantarlo, ¿no? al abrirlo, entré con el láser, abrí todo, me metí con el ureteroscopio y los residentes estaban locos porque no sabían qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Cómo es que logré entrar allá? Entonces son situaciones que te hacen sentir o sea, con mucha emoción, como que tienes mucha experticia, muchas cosas, pero es porque hemos pasado ya un montón de situaciones parecidas que influyen en lo que vamos a hacer a futuro. Doc, para que la gente nos entienda, ¿qué es tener un sistema pielocalicial doble, una duplicidad de un sistema pielocalicial, y qué es tener una estenosis del mismo? Bueno, el doble sistema significa, es como lo que le explicaba al principio, tener dos riñones, el uno sobre el otro. El un uréter termina abajo en la vejiga y el otro uréter puede terminar en el mismo uréter, en el otro uréter, en la pelvis del riñón, o puede bajar hasta la vejiga. Claro, puede ser completo o incompleto. Puede ser completo o incompleto. Y el sistema superior regularmente a veces se llena de un cálculo, tiene una inflamación, alguna cosa, y se obstruye. Entonces el riñón se dilata una parte del riñón, pero otra parte está funcionando perfecto. Si le haces examen está perfecto, pero le haces una tomografía y en la tomografía se ve, se evidencia. Y muchas veces el paciente se queja de dolor, a pesar de que te dicen no está obstruido, pero sin embargo se ve la dilatación del sistema superior. Esa es una alteración anatómica que hay muchas personas lo tienen y no terminan de entender por qué tienen este tipo de dolor, este tipo de cosas, pero hay una explicación lógica. Claro, es una variación anatómica con la que la gente nace. A veces no les causa ninguna molestia. Hay un porcentaje importante de mujeres que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes por esta condición. Pero más allá de eso, es solo, como les digo yo, una variación, una fallita de fábrica, ¿no? Así es. Sí. Una pequeña fallita. ¿Y les ha pasado esto de que a veces uno entra al quirófano y tiene una historia sorprendente? O sea, el paciente, después de un avatar loquísimo en el quirófano, el paciente se despierta como si nada, como que si no ha pasado nada. ¿Tú te acuerdas de ese caso que me contaste la otra vez, Francisco? Uy, sí. Hay situaciones que a veces se nos pueden presentar porque de por sí todos los cirujanos le tienen mucho respeto al quirófano porque son una serie de factores que entran en cuenta y que el cirujano como tal funciona como director de orquesta, ¿no? Entonces, como hace el director, que vemos cómo están tocando los metales, cómo están los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda, y tú vas viendo. Y en este caso, tú entras y el personal, bueno, te dicen, doctor, vamos a hacer la pausa de seguridad, tú presentas a tu paciente, presentas de aunque el paciente esté despierto todavía. Y eso a los pacientes les llama un poco la atención porque dicen, bueno, están hablando todo como si yo no estuviera aquí, pero sí lo hablas con el paciente, cómo se llama usted, señor, de qué lo van a operar, etc. Total, que tú inicias todo esto, el anestesiólogo dice, tengo todo listo, la instrumentadora te dice, o el instrumentador te dice, tengo todo el material completo, y empieza el procedimiento. Cuando empiezan a dormir al paciente, que es la inducción, por lo general, dependiendo del tipo de anestesia que se dé, puede tardar unos 15, 20, hasta 30 minutos si tienen que hacer procedimientos invasivos adicionales como colocar vías centrales, vías arteriales, monitorización cardíaca de diferentes maneras, etc. Lo cierto de la historia es que a veces el cirujano en ese punto simplemente sale del quirófano, está al lado, está afuera en la puerta, está hablando con un compañero, qué sé yo. O estás esperando, ¿no? Sí, que se dé la inducción esperando. y todo. Y en una oportunidad me pasa que, bueno, voy a operar a un paciente, tiene unos cálculos, este paciente tenía obeso, ¿ok? Y los obesos tienen las características, muchos de ellos tienen el cuello muy corto. Entonces, el anestesiólogo, al momento de tomar la vía aérea, lo tienes que hacer con equipos distintos, tiene que utilizar equipos endoscópicos para saber exactamente y poder entrar en la vía aérea.
Y bueno, entonces afuera yo hablando y yo notando que tardaban, como que tardaban. Demasiado. Y en eso sale la circulante, me dice, doctor, por favor venga, que lo está llamando el anestesiólogo. Cuando entro estaban todos los monitores en alarma, el paciente en hipoxia con una saturación como en 25, la anestesiólogo brincando y saltando tratando de colocar la vía aérea. Se le apagó el videolaringoscopio, se le apagó porque algo falló, estaba intentando, el paciente haciendo ya taquicardia, se iba y no habíamos hecho nada. Y la anestesióloga hace una maniobra junto con su ayudante y ¡frum! Logra entrar. Y logra oxigenar al paciente, que de por sí también había hecho un poco de contractura a nivel del tórax. Lo relajan, hacen todo lo que haga falta y el paciente se estabiliza. Obviamente, después de que pasa todo ese show, que duró unos 30 minutos, uno queda así como dice la vieja frase de que te piernan las tiemblas. Evidentemente. Te tiembla todo y entonces, bueno, nada, hicimos el procedimiento, que era un procedimiento nada complicado. Terminamos y el paciente se despierta y al rato, ¿cómo se siente? No, doctor, me siento bien, así como que, nada, bien, como chumadito, decía. Solo eso después de horrendo. Chumadito, y tú después de horrendo susto que sufriste, de que el paciente se fue, volvió, y es un paciente que entró vivo a una cirugía electiva, una cirugía programada. Claro, donde minimizas todos los riesgos. Claro, y entonces, obviamente, las anécdotas jocosas de los cirujanos, a veces es eso, que para cualquier persona puede ser un terror, para nosotros es un terror también, pero lo jocoso es contarlo después entre amigos. ¿Por qué? Porque cuando lo contamos entre amigos todo el mundo dice... Todo está relajado también. No, exacto, pero además tú dices, uy, chile, le pasó a Francisco, imagínate, me puede pasar a mí también o le puede pasar al otro, entonces todo el mundo está pendiente. Y así anécdotas de cosas que han pasado, de cosas graciosas, pacientes que reciben anestesia solamente conductiva, que les duermen, digamos, de la cintura para abajo, qué sé yo, pero también los sedan un poco para que no se estresen por estar despiertos mientras les hacen el procedimiento y empiezan a hablar tonteras. A contar anécdotas que a no contar demasiado a veces. Y empiezan a contar cosas que no tienen que hablar y uno duerme lo más hasta que se les termine de salir la sopa. Sí, sí. Y es graciosísimo. O pacientes que no están bien fijados y tú estás operando y mueven los brazos. ¿Y qué te hacen? Y me topan la nalga. Sí, porque eventualmente. Y yo digo, por favor, ayúdenme que me está agarrando la nalga. Si me la sigue agarrando, voy a cobrar un poquito más. Esto no es de a gratis. No. Doc Ricky, cuéntanos su experiencia en Clínica Atlas, en los quirófanos de Clínica Atlas. ¿Qué le decimos a la gente de cómo funciona el quirófano? A mí en lo personal me encanta porque es súper tranquilo, súper cómodo. Es un ambiente muy, muy agradable, muy relajado. Los anestesiólogos siempre están ahí para ponernos buena música, para acompañarnos en el proceso. Bueno, en realidad creo que es una experiencia bastante agradable trabajar acá. Yo hago cirugías eventuales, trabajo en muchos sitios, pero creo que es uno de los sitios que más me gusta trabajar. De hecho, tuve un paciente que le hicimos una cirugía de próstata y entonces yo le preguntaba después ya en la consulta, le preguntaba al paciente, le decía, ¿y cómo le fue? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo le trataron? Siempre le pregunto de cómo le trataron. Hablaba maravillas del paciente de la cirugía. Pero dice, lo que más me gustó, doctor, es... Me sonaba en la cabeza ese despacito por la música que le hemos puesto. Sí. Por la música que le hemos puesto en el quirófano. Entonces, son momentos muy agradables cuando trabajamos acá. Bueno, y solo para dejarles un mensaje, nuestro quirófano es muy amado. Es un lugar donde nuestra principal misión es brindar sanidad. Nuestro lema es primum non serem, es hacer el menos daño posible. Y gracias por la confianza que siempre nos depositan a todos nuestros pacientes y sobre todo a la condición de poderlo hacer en un lugar tan seguro como es Clínica Atlas. Bueno, y ya para cerrar, les quiero que demos mensajes de cosas importantes de los controles, de consejos prácticos que nosotros podemos brindarle a la gente que nos mira hoy. Y para comenzar, quiero decirles que una cosa importante que nos pasa es cuando el paciente tiene que hacerse, cuando el varón inicia su control prostático. Entonces, Doc Ricky, quiero que les mire a la cámara y les diga cuándo comenzar su control prostático y la importancia que este tiene. Bueno, regularmente yo siempre difundo un mensaje muy importante, que es que la hiperplasia prostática te da problemas de obstrucción.
te da dificultad para orinar, te da que el chorro se haga más delgado, el paciente tiene que hacer algo de fuerza, o sea, da síntomas urinarios. La prostatitis también es algo parecido, da ardor para orinar, molestias para orinar, orinas a cada rato, pero el cáncer de próstata regularmente no da síntomas, no da ninguna molestia. Y cuando el paciente espera tener molestias para poder acudir, muchas veces ya es tarde y es un cáncer avanzado que nos toca ya no hacer un tratamiento curativo, sino solamente un paliativo. Entonces, mi consejo realmente va apuntado a eso, ¿no? Sobre todo si eres un paciente que tienes familiares con un antecedente de cáncer de próstata o así no lo tengas. Regularmente de los 40 años, si tienes familiares, es prudente ya acudir a hacer un control. Y no tengas miedo, no te van a hacer un tacto. Lo que van a hacer principalmente es un antígeno prostático y un eco de vejiga, próstata y riñones. Cuando en estos exámenes se encuentra alguna alteración, es mandatorio complementar, porque el tacto no es un examen específico único. El tacto es un examen complementario, es un examen que se necesita cuando vemos alguna alteración, pero por lo regular no es un examen de inicio, no es un examen que nos da la pauta. Tenemos otros exámenes con los que podemos ayudarnos y así tengas temor en lo que va a pasar. ¿Quién más te puede aclarar las dudas urológicas que un urólogo? Gracias, Doc. Y Francisco, las mujeres tienen que ir al urólogo, ¿verdad? Sobre todo, creo que en dos procesos importantes. Las mujeres pueden tener, sí, cálculos y varias cosas, pero pueden tener incontinencia, pueden tener infección de vías urinarias. Recalca la importancia de eso, de que vayan tranquilamente y que lo importante que es que no dejen pasar el tiempo. Las mujeres tienden a dejar pasar mucho el tiempo. Sí, si supieras que también en muchas ocasiones es porque no están bien orientadas, ¿no? Pero hablando de mujeres, podemos decir que las mujeres en 3 periodos de su vida deben acudir al urólogo y por diferentes causas. En una etapa más joven, en una etapa fértil, con una vida sexual más activa, pudiéramos decir prácticamente antes de los 50 años, la mujer tiende a desarrollar mucha infección urinaria, sobre todo asociada a la actividad sexual, y en ocasiones necesitan hacer una evaluación urológica completa para buscar las causas de eso y tratar de corregirlas. No es simplemente por el hecho de que haya una infección, tratarla, siguiente infección, tratarla y mantenerse de esa manera. Hay que buscar el porqué, ¿cierto? Hay que buscar el porqué para tratar de curar, disminuirlo, por lo menos la frecuencia anual o curarlas. Pero también existen otros inconvenientes que vienen asociados con su capacidad de fértil, de mujer, de paridad en sí, que es la incompetencia a nivel del suelo pélvico. Entonces el urólogo está en una muy buena capacidad y es el que les puede ayudar a detectar si esa incompetencia del suelo pélvico, que se acompaña en muchas oportunidades de incontinencia urinaria, la necesitamos tratar de una manera diferente. Y afortunadamente hoy en día existen alternativas de tratamiento que son de mínima invasión. No necesitamos hacer una gran cirugía, sino con ciertas técnicas que son locales prácticamente, que la paciente se va al mismo día a su casa, logramos resolverlo. Y finalmente, ya en las últimas etapas de la vida, después de los 50, 60 años, hay una incidencia bastante importante de tumores en la rama femenina que se asocian con la vía urinaria, ya sea en el riñón o en la vejiga, que obviamente no se van a detectar la mayoría de las veces porque hay un síntoma, sino porque algún otro tipo de especialista o algún médico general solicitó un examen y encontró, por ejemplo, orina en la sangre, vio algo en una ecografía y solicitan una tomografía y encuentran algo, o simplemente cuando van a un chequeo general, esa detección que se hace de manera temprana amerita que vayan al urólogo. No es una cosa preventiva como en el caso del hombre de que tienen que ir a juro, pero sí son los puntos. ¿Por qué? Pues les podemos ayudar en ese sentido también. Por favor, a la gente que nos ve, hidrátese bien, por lo menos 2 litros de agua en el día. Las mujeres y los varones no se aguanten las ganas de orinar. Eso es súper importante en todo lo que hemos conversado. Hay muchas cosas que quisiéramos transmitirles, pero dentro de ello, hablen de salud en casa. Hablen por la importancia que es mantener una salud íntima, buena, de no evitar preguntas que tal vez para ciertos pacientes son tontas y son súper importantes. Quiero agradecerles por haber estado aquí hoy. Creo que ha sido un conversatorio muy, muy agradable. Hemos hablado de lo que vivimos tanto en la consulta, en el quirófano. Creo que nos quedan muchas cosas pendientes. Nos quedamos con una anécdota muy humana que les queríamos contar, pero creo que habrá otro momento para hacerlo. Y
quería dejarles también la idea de que detrás de esto que nos ven hoy por hoy, hay un grupo de seres humanos que nos dolemos del resto de gente, que tratamos de entregarnos a nuestra profesión y de que siempre, siempre tratamos de brindarles un espacio seguro y lo mejor de nosotros. Si te reíste, aprendiste o te sientes satisfecho, compártelo con alguien más. Déjanos tus comentarios, anécdotas médicas, sin nombre si es que no lo deseas hacer, y suscríbete a Atlas Podcast. Ha sido un momento maravilloso.